En Ancash, la república no empieza en los libros ni en los discursos de Lima. Empieza en el frío que baja de la Cordillera Blanca al caer la tarde, en el polvo que se levanta cuando una recua de mulas cruza la plaza, en el sonido metálico de una campana que llama a misa, y a la vez marca el ritmo de la obediencia. Empieza en un papel sellado, con tinta oscura, con firmas que casi nadie en las comunidades puede leer, pero que todos aprenden a temer. Ese papel viaja doblado en el bolsillo de un subprefecto, en la cartera de un juez de paz, en la mano de un cobrador, y cuando llega no trae conversación, trae deuda. El callejón de Huaylas es una franja larga y fértil, encajada entre montañas que parecen paredones. El río Santa corre como una cuchilla de agua helada, y a sus lados se ordenan chacras, acequias, cercos de piedra, caminos que se vuelven barro en temporada de lluvias y polvo fino en los meses secos. Huaraz, capital provincial, no es una metrópoli, es un centro de gravedad. Allí están las oficinas, los sellos, las listas, los libros de actas. Allí se decide quién debe, quién paga, quién cumple y quién queda marcado como rebelde aunque haya obedecido. A fines del siglo XIX, la República Peruana es legal en el papel y áspera en la vida. La Guerra del Pacífico ha dejado al país con heridas abiertas. Territorios perdidos, economía golpeada, Estado urgido de dinero. La palabra reconstrucción suena bien en Lima. En la sierra suena a otra cosa, suena a más cobros, a más padrones, a más hombres arrancados de sus casas para servir en milicias o en trabajos que cambian de nombre, pero no de peso. Suena a autoridades que llegan con prisa, con órdenes, con la seguridad de quien se sabe respaldado por un aparato que, aunque frágil, tiene fusiles cuando hace falta. En Ancash, como en buena parte de los Andes, la sociedad está estratificada con una claridad brutal. En la cúspide, los notables, comerciantes, propietarios, autoridades locales, curas con influencia, abogados, hombres que dominan el castellano escrito y el arte de moverse entre oficinas. Debajo, una capa mestiza que sirve de bisagra. Arrieros con contactos, pequeños comerciantes, empleados, intermediarios, y en la base, la mayoría, comunidades indígenas quechua hablantes, campesinos que sostienen la producción agrícola, que pagan con trabajo y con productos, que cargan sobre la espalda la continuidad de la vida cotidiana. Ellos conocen la tierra por su textura, por su olor, por la forma en que se abre con la chaquitaclla. Conocen el clima por el color de las nubes, conocen la autoridad por el tono de voz con que se les habla. La República promete ciudadanía, pero administra diferencias. En el mundo andino, la ley no se siente como un pacto, se siente como una distancia. El castellano de los documentos es una muralla, el sello es una amenaza. Y sin embargo, la vida no se detiene. Hay siembra, cosecha, fiestas patronales, mercados, trueques, matrimonios, entierros. Hay también una política propia, antigua, hecha de asambleas comunales, de cargos rotativos, de prestigio ganado con servicio, una política de la voz que convoca, la voz que persuade, la voz que recuerda quién ayudó en la faena comunal y quién se escondió, la voz que puede levantar a un pueblo entero sin necesidad de un solo papel. En ese paisaje aparece Pedro Pablo Atusparia. Su nombre, con el tiempo, se volverá bandera y consigna, pero antes de ser símbolo, es un hombre de comunidad, un hombre que vive en un mundo donde el respeto se construye con paciencia, cumpliendo cargos, mediando conflictos, sosteniendo la palabra dada. Nace en 1840, en una región donde la fecha exacta importa menos que el lugar que te toca en la red de parentescos, en la comunidad, en el Ailú. Crece escuchando quechua como lengua de casa y de trabajo, y el castellano como lengua de autoridad, de juicio, de castigo. Aprende pronto que hay dos repúblicas superpuestas, la que se escribe y la que se habla. Atusparia no es un militar profesional, no es un funcionario del Estado, no es un abogado. Su poder, si se le puede llamar así, nace de otra parte, de ser reconocido por los suyos como alguien capaz de representar, de negociar, de sostener una posición sin quebrarse a la primera presión. En el mundo comunal, eso no es poca cosa. Ser autoridad comunal, variante de alcalde de indios, de principal, de dirigente local según los usos y los momentos, significa cargar con responsabilidades concretas, organizar trabajos colectivos, responder ante autoridades externas, garantizar que se cumplan turnos,
que se paguen contribuciones cuando no hay alternativa, que se mantenga un mínimo de orden, es un cargo que desgasta. Porque te pone en medio de quienes, en medio de la comunidad que exige defensa y alivio, y de las autoridades provinciales que exigen obediencia y dinero, en medio de la lógica de la reciprocidad andina y la lógica del expediente, en medio de la paciencia campesina y la impaciencia del cobrador, en medio de la voz y el papel sellado, Huaraz y el callejón de Huaylas, en esos años, son un espacio de circulación, circulan productos, maíz, papa, trigo, cebada, ganado, lana, circulan personas, arrieros que conectan pueblos, comerciantes que compran y venden, autoridades que inspeccionan, curas que visitan, doctrinas, mensajeros que llevan noticias, circulan rumores. Y el rumor, en sociedades donde el documento es ajeno, es una forma de información política. Un rumor puede ser una alarma, puede ser una convocatoria, puede ser una sentencia. La posguerra aprieta. El Estado necesita recaudar. Las autoridades locales, a su vez, tienen incentivos para exprimir. En el papel, todo se justifica. Contribuciones, multas, tasas, servicios. En la práctica, la línea entre impuesto y abuso se vuelve delgada, casi invisible. Se cobra por registrar, por certificar, por permitir. Se castiga con cárcel por atrasos. Se amenaza con reclutamiento. Se humilla. Y la humillación, en los Andes, no es un detalle psicológico. Es un hecho social que se recuerda, que se comenta, que se acumula como leña seca. Atusparia se mueve en ese terreno minado. Para muchos es el rostro visible de la comunidad ante el poder provincial. Eso lo obliga a entrar a oficinas, a escuchar castellano rápido, a ver cómo se llenan libros con nombres mal escritos, a observar cómo un sello convierte una decisión en destino. Lo obliga a tratar con subprefectos, con jueces, con alcaldes mestizos, con cobradores, y también lo obliga a volver a su gente y explicar por qué hay que pagar, explicar por qué conviene esperar, explicar por qué una multa puede evitar un castigo mayor, explicar, en quechua, lo que el papel dice en castellano. Esa posición de mediador tiene un costo, porque cuando la comunidad sufre, el mediador es el primero en ser señalado. ¿Qué has hecho por nosotros? Y cuando la autoridad se siente desafiada, el mediador es el primero en ser presionado. Hazlos obedecer. Es una cuerda tirante, un paso en falso y te quedas sin piso. La República Real en Ancash se sostiene con una mezcla de costumbre, coerción y racismo institucional. No hace falta que alguien lo declare en voz alta. Se nota en el trato, en cómo se habla al indígena en la plaza, en cómo se le hace esperar, en cómo se le presume culpable, en cómo se le castiga incluso cuando intenta cumplir. El indígena aparece en el expediente como contribuyente, como recluta, como deudor, como vago, si no puede demostrar trabajo, en términos que la autoridad entienda, y sin embargo es el que trabaja la tierra, el que sostiene el mercado, el que carga sobre la espalda la economía local. En las comunidades la vida tiene su propio calendario. Hay tiempos de siembra y cosecha, tiempos de heladas, tiempos de lluvias que pueden arruinarlo todo. Hay fiestas donde se gasta lo que no se tiene, porque el prestigio también alimenta. Hay cargos religiosos y civiles que se asumen como deber. Hay redes de ayuda mutua. Pero sobre ese calendario cae otro, el calendario fiscal y administrativo. Fechas de pago, fechas de reclutamiento, fechas de comparecencia, fechas que no respetan la chacra ni el clima, fechas que llegan en papel sellado, y el papel no llega solo, llega con hombres, con alguaciles, con guardias, con autoridades que pueden ordenar arrestos. La cárcel en una capital provincial como Huaraz no es un edificio abstracto, es un lugar concreto, de paredes frías, de barrotes, de hacinamiento. Para un campesino, caer preso por una deuda o por una falta administrativa no es solo perder libertad, es perder días de trabajo, perder cosecha, perder el equilibrio de la casa, es condenar a la familia a apretarse más el cinturón, es, a veces, el inicio de una cadena de deudas. En ese mundo, la figura de Atusparia empieza a circular, no como héroe de bronce, sino como nombre pronunciado en reuniones comunales, en mercados, en caminos. Atusparia dijo, Atusparia fue a Huaraz. Atusparia habló con el subprefecto. La autoridad comunal se vuelve un punto de referencia, porque la gente necesita puntos de referencia. Necesita saber quién puede hablar sin temblar frente al escritorio, quién puede traducir, quién puede sostener una queja sin que se convierta en suicidio.
Pero también hay otra razón por la que su nombre se vuelve audible. Porque el sistema local está tensado al límite. La posguerra no es una abstracción, se siente en la moneda escasa, en los precios, en la presión por recaudar, se siente en la ansiedad de las autoridades por demostrar control, se siente en la competencia entre notables por cargos y por influencia, se siente en la forma en que se mira a las comunidades, no como ciudadanos, sino como fuente de recursos. Ancash, además, no es un territorio aislado del resto del país. Hay rutas hacia la costa, hacia los valles, hacia otras provincias. Hay comercio, hay noticias, hay memoria de conflictos anteriores, de levantamientos, de castigos ejemplares. La gente sabe que el Estado puede tardar, pero llega. Sabe que la represión puede ser brutal. Y aún así, cuando el abuso se vuelve cotidiano, el miedo deja de ser freno y se convierte en rabia. Atusparia, en su rol, conoce esa rabia. La escucha en quechua, sin filtros. La escucha en frases cortas, duras, dichas al borde de la paciencia. La escucha cuando alguien cuenta que le cobraron de más, cuando alguien relata que lo insultaron en la oficina, cuando alguien describe cómo un cobrador se llevó un animal como prenda, cuando alguien recuerda un golpe, una noche en el calabozo, una firma arrancada sin entender. La rabia se acumula como granizo en el techo. Al principio suena, luego pesa, y un día rompe. Pero Atusparia también conoce el otro lado. La lógica de la autoridad provincial, la necesidad de mostrar resultados, la obsesión por el orden, el temor a que cualquier concesión sea leída como debilidad, la facilidad con que se etiqueta a un dirigente indígena como agitador o sedicioso si insiste demasiado. En ese mundo, negociar es caminar sobre vidrio. La contradicción interna de Atusparia nace ahí, porque para su gente, negociar puede parecer claudicar, y para la autoridad, negociar puede parecer peligroso. Él queda atrapado en un espacio estrecho, donde cada palabra tiene consecuencias. Si habla suave, lo acusan de vendido. Si habla fuerte, lo acusan de rebelde. Si pide tiempo, lo llaman dilatador. Si exige justicia, lo llaman insolente. Y sin embargo, durante años, ese equilibrio precario se sostiene, porque la vida obliga, porque la comunidad necesita sobrevivir, porque el Estado, aunque opresivo, no es omnipresente, porque hay momentos de calma relativa, pero la calma no es paz, es espera. En Huaraz, la presencia del Estado se materializa en oficinas donde el aire huele a papel viejo y a tinta, donde los libros se apilan, donde los nombres se anotan con ortografías caprichosas. Un apellido indígena puede cambiar de una página a otra, un nombre puede ser deformado, y esa deformación no es inocente. Dificulta reclamos, confunde identidades, permite abusos. El campesino que no domina el castellano escrito queda a merced de quien sí lo domina. El papel sellado se vuelve un arma silenciosa. En las comunidades la legitimidad se construye de otra manera. Se construye en la plaza del pueblo, en la asamblea, en la faena. Se construye mirando a los ojos. Se construye recordando quién cumplió con el cargo de mayordomo, quién organizó la fiesta, quién aportó para el santo, quién ayudó a reparar el canal. La palabra vale, la memoria vale, la vergüenza pública vale. Es un sistema de control social que no necesita sellos. Pero cuando ese sistema choca con el expediente, pierde terreno, porque el expediente tiene cárcel, tiene guardias, tiene fusiles, aunque estén lejos. Atusparia pertenece a esa tradición de autoridad comunal que no se entiende sin el peso del servicio. No es un caudillo de salón, es un hombre que conoce los caminos, que conoce los ritmos de la chacra, que conoce el valor de un animal, el costo de perder una semana de trabajo. Su liderazgo, cuando se forme, no nacerá de una ideología escrita, sino de una experiencia compartida. La experiencia de ser tratado, como menor de edad en tu propia tierra. La región de Ancash, con su geografía imponente, también moldea el carácter de sus conflictos. Las montañas aíslan y conectan a la vez. Un pueblo puede estar a pocas leguas, y sin embargo parecer lejano si el camino es empinado, si el clima cambia, si el río crece. Esa geografía hace que la autoridad provincial dependa de intermediarios. No puede estar en todas partes. Necesita alcaldes locales, jueces de paz, cobradores, curas, y esos intermediarios muchas veces convierten la autoridad en negocio. Cobran por ayudar, cobran por agilizar, cobran por perdonar. El abuso se descentraliza, se vuelve cotidiano, se vuelve difícil de denunciar, porque el denunciante tiene que atravesar el mismo sistema que lo oprime. En ese contexto, la figura del mediador indígena es ambigua.
Para la autoridad puede ser útil. Alguien que controla a su gente. Para la comunidad puede ser necesario. Alguien que entiende el lenguaje del poder, pero esa utilidad es frágil. Basta un cambio de subprefecto, una nueva orden fiscal, una crisis de recaudación, para que el mediador deje de ser puente y se convierta en obstáculo. La década de 1880 en el Perú es un tiempo de recomposición política. Tras la guerra, el Estado busca afirmarse. Las provincias sienten el peso de esa afirmación, se reorganizan contribuciones, se reactivan mecanismos de control, se intenta ordenar padrones, se presiona para obtener recursos, y en esa presión las comunidades son vistas como reserva de dinero, reserva de trabajo, reserva de hombres. El reclutamiento, real o amenazado, es una sombra constante. Para un campesino, ser llevado a filas significa abandonar la chacra, dejar a la familia, entrar a un mundo de disciplina ajena, y en la posguerra, con el país aún inestable, la idea de que el Estado puede llevarse a tus hijos no es paranoia. Es posibilidad, esa posibilidad se usa como herramienta de control, el papel sellado puede ordenar, la voz del alguacil puede ejecutar. Atusparia escucha esas historias, las procesa, las devuelve en forma de consejo, de advertencia, de negociación, y en ese ir y venir, su nombre se asienta, no como el de un hombre que busca gloria, sino como el de un hombre al que se le pide que cargue con lo que otros no pueden cargar. La representación. Hay un detalle que suele perderse cuando se habla de líderes indígenas del siglo XIX. La enorme carga administrativa informal que recae sobre ellos. No basta con ser valiente, hay que saber quién debe qué, hay que saber qué familia está al borde de perder su ganado, hay que saber qué autoridad local es más corrupta y cuál es más negociable, hay que saber cuándo conviene pagar para evitar un mal mayor y cuándo pagar solo alimenta el abuso, hay que saber leer el humor de la comunidad, porque una asamblea puede pasar de la paciencia a la furia en minutos si alguien trae una noticia humillante. La voz en ese mundo es un instrumento político. La campana también. Una campana puede llamar a misa, sí, pero también puede llamar a reunión, puede avisar peligro, puede convocar a la plaza, y cuando la campana suena de cierta manera, la gente entiende sin necesidad de papel. La comunicación oral es rápida, flexible, adaptada al terreno. El Estado, en cambio, se comunica con papel, con sellos, con firmas, con plazos. Dos sistemas, dos legitimidades, dos velocidades. Atusparia se forma en esa tensión, y esa tensión se vuelve más aguda cuando la autoridad provincial, presionada por la necesidad de recaudar, endurece el trato, porque cuando el Estado está débil, suele ser más violento con los débiles. Es una paradoja amarga. La fragilidad se compensa con castigo. En Huaraz, los notables discuten en castellano, en espacios cerrados, sobre orden público, contribuciones, vagancia, civilización, palabras grandes. En las comunidades se discute sobre cosas concretas. ¿Cuántas arrobas de maíz se perdieron por la helada? ¿Cuántos días de trabajo se deben a la faena? ¿Cuántos soles, o su equivalente, se pueden juntar sin vender el último animal? Y sobre todo se discute sobre dignidad, sobre el límite, sobre el momento en que obedecer deja de ser prudencia y se vuelve humillación. Atusparia no aparece de la nada en 1885. Antes de ese año, su figura ya está moldeada por años de fricción, por idas y vueltas a la capital provincial, por conversaciones tensas, por promesas incumplidas, por la experiencia de ver cómo el papel sellado siempre encuentra una manera de exigir más, y por la experiencia de ver cómo la voz de la comunidad, cuando se organiza, puede imponer respeto, al menos por un momento. La memoria colectiva en Ancash guarda nombres de autoridades abusivas y de episodios de castigo, guarda también nombres de quienes se atrevieron a hablar. En ese archivo oral, Atusparia empieza a ocupar un lugar, no necesariamente como el más radical, sino como el más visible, el que está en la línea de fuego, el que recibe el golpe primero, aunque el golpe sea administrativo. Una multa, una acusación, una amenaza, hay algo más. El racismo institucional no solo humilla, también cierra puertas. Si un indígena quiere reclamar, se enfrenta a un sistema que lo considera sospechoso. Si quiere usar la ley, necesita intérpretes, necesita dinero, necesita tiempo. Y el tiempo es lo que menos tiene. La justicia, en ese contexto, se vuelve un lujo. Entonces la comunidad recurre a lo que tiene. Asamblea, presión colectiva, boicot, resistencia.
formas de acción que no pasan por el expediente, formas de acción que nacen de la voz. Atusparia, como autoridad comunal, está obligado a moverse entre esos dos mundos, y esa obligación lo desgasta, pero también lo entrena. Lo entrena para hablar con firmeza sin romper del todo. Lo entrena para medir fuerzas. Lo entrena para entender que el poder local no es monolítico. Hay rivalidades entre notables, hay tensiones entre autoridades, hay espacios donde se puede empujar. Lo entrena también para saber que la paciencia tiene un límite. En los mercados del callejón de Huaylas, entre puestos de granos, de textiles, de herramientas, se intercambian noticias, se comenta quién fue arrestado, quién fue multado, quién logró que le reduzcan una deuda, quién fue golpeado por un guardia, se comenta qué autoridad llegó nueva, se comenta qué cura predicó contra la insolencia, se comenta qué cobrador anda más agresivo, y en esos comentarios el nombre de Atusparia aparece como referencia. Él fue a hablar, él sabe, él no se dejó. La República Real, la de la Sierra, funciona con una economía moral, hay expectativas sobre lo que es justo, sobre lo que es tolerable. Cuando esas expectativas se rompen una y otra vez, la obediencia se erosiona. No hace falta un manifiesto, basta la repetición del abuso, basta el gesto de desprecio, basta el papel sellado que llega como sentencia. Atusparia, por su posición, ve la erosión de cerca, ve cómo la gente empieza a hablar con menos miedo, ve cómo las asambleas se vuelven más tensas, ve cómo los jóvenes, especialmente, se impacientan, ve cómo la idea de aguantar pierde prestigio frente a la idea de hacer respetar, y al mismo tiempo, ve cómo la autoridad provincial se pone más nerviosa, porque la autoridad también escucha rumores, también siente cuando el suelo se mueve. En Ancash, la autoridad local no es solo el Estado, son también los gamonales, los grandes propietarios o los hombres con poder económico y social que influyen en decisiones, que controlan trabajo, que prestan dinero, que pueden arruinar a una familia con una palabra. El gamonalismo no siempre necesita violencia abierta, le basta la dependencia, y cuando el Estado necesita recaudar, muchas veces se apoya en esas redes. El resultado es una pinza. Por un lado, el papel sellado, por el otro, la presión del poder local. Atusparia, como dirigente comunal, tiene que lidiar con esa pinza, tiene que lidiar con deudas que no son solo fiscales, sino también privadas, con conflictos por tierras, con abusos en el trabajo, con la amenaza de perder acceso a recursos, y cada vez que intenta mediar, se enfrenta a la misma realidad. La República escrita protege mejor a quien sabe escribirla. Por eso, cuando se habla de cómo un hombre sin cargo estatal pudo llegar a poner en jaque a autoridades provinciales, hay que entender, primero, el terreno donde ese hombre se forma. No es un terreno de discursos, sino de prácticas, de asambleas, de cargos comunales, de redes de parentesco, de caminos recorridos a pie, de noches frías, de conversaciones en voz baja, de decisiones tomadas mirando el cielo, porque el cielo decide si habrá cosecha o hambre. Atusparia no es un santo, no es un personaje plano, es un hombre que, para sostener su posición, tiene que tomar decisiones difíciles, a veces decisiones impopulares, a veces decisiones que implican ceder, y cada cesión deja una marca, porque la comunidad recuerda, y la autoridad también. La autoridad recuerda quién se atreve a insistir, quién no baja la cabeza lo suficiente, quién tiene ascendiente sobre los suyos. En los años previos al estallido, su nombre empieza a asociarse no solo con la mediación, sino con la posibilidad de resistencia no necesariamente armada al principio, sino resistencia como negativa a seguir aceptando lo inaceptable, resistencia como idea que se transmite de boca en boca, resistencia como murmullo que se vuelve conversación abierta. El papel sellado sigue llegando, padrones, multas, órdenes, y cada papel es una pequeña chispa, porque cada papel trae la sensación de que la República existe para cobrar, no para proteger, que existe para castigar, no para escuchar, que existe para ordenar desde lejos, no para entender desde cerca. La voz, en cambio, se fortalece, la voz de la asamblea comunal, la voz del rumor, la voz de la campana, la voz de los dirigentes, y entre esas voces, la de Atusparia se vuelve reconocible, no necesariamente la más estridente, pero sí una que pesa, una que puede calmar y puede encender, una que puede traducir el agravio en decisión colectiva. Huaraz, con sus calles de tierra, sus casas de adobe, su plaza donde se cruzan comerciantes y autoridades, es el escenario donde se ve la desigualdad sin maquillaje,
Allí el indígena entra como visitante, como contribuyente, como acusado. Allí el mestizo y el criollo se sienten dueños del espacio público. Allí el castellano manda. Allí el papel sellado reina. Y allí, cada visita de un dirigente comunal es una prueba. De paciencia, de dignidad, de resistencia. Atusparia aprende a soportar miradas, a soportar tonos, a soportar la condescendencia. Aprende a responder sin perder el control. Aprende a medir cuándo una palabra puede salvar a alguien de la cárcel y cuándo una palabra puede condenarlo. Aprende también que hay momentos en que la negociación se vuelve una trampa. Te hacen prometer obediencia a cambio de nada. Te hacen firmar o poner una marca en un documento que luego se usa en tu contra. Esa experiencia, repetida, va moldeando una convicción silenciosa. La república escrita no escucha a la república hablada. Y cuando no hay escucha, la presión se acumula. En las comunidades del callejón de Huaylas, la gente no sueña con tomar el poder en Lima, sueña con algo más inmediato, que los dejen vivir, que no los expriman hasta el hueso, que no los humillen, que no los encarcelen por no poder pagar, que no les arrebaten a sus hijos, que no les quiten sus animales. Sueños modestos, sueños enormes. Atusparia encarna esa modestia y esa enormidad, porque su liderazgo nace de necesidades concretas, pero se mueve en un escenario donde cada necesidad concreta choca con una estructura de poder, y esa estructura, en la posguerra, está especialmente nerviosa, necesita dinero, necesita control, necesita mostrar que manda. Así, el nombre de Pedro Pablo Atusparia empieza a ser más que un nombre, empieza a ser una señal de que la paciencia se está acabando, una señal de que la voz está buscando cómo imponerse al papel sellado, una señal de que, en Ancash, la República Real está a punto de dejar de susurrar. Todavía no hay estallido. Todavía no hay toma de oficinas ni asedios. Todavía no hay columnas armadas bajando por los caminos. Pero el aire ya está cargado. Como antes de una granizada, el cielo puede verse limpio, y sin embargo, el campesino sabe leer el cambio en el viento. En Huaraz, las autoridades siguen llenando libros, siguen firmando, siguen sellando, siguen creyendo que el orden se sostiene con documentos. En las comunidades la gente sigue reuniéndose, sigue hablando, sigue recordando agravios, sigue midiendo fuerzas, y en medio, Atusparia, el mediador, el dirigente, el hombre que conoce ambos lenguajes, empieza a ser empujado por la historia hacia un lugar donde ya no bastará con traducir, porque llega un punto en que el papel sellado no solo cobra, provoca, y cuando provoca demasiado, la voz deja de pedir. Ordena, convoca, levanta. Y entonces el nombre que antes circulaba como referencia administrativa se convierte en nombre político, en nombre peligroso, en nombre que las autoridades pronuncian con desprecio y con temor. Pedro Pablo Atusparia, nacido en 1840, formado en la dureza cotidiana del callejón de Huaylas, está a las puertas de ese momento. Aún es, ante todo, un hombre de comunidad, un hombre que carga con la responsabilidad de hablar por otros. Un hombre que sabe que cada palabra puede costar caro, un hombre que ha visto demasiados papeles sellados caer como piedras sobre la vida de los suyos, y en Ancash, cuando las piedras se acumulan, la montaña responde, no con un discurso, con un derrumbe. El derrumbe no empieza con un disparo, empieza con una cuenta, con una cifra escrita en un libro que huele a humedad y a tinta vieja, y que en la mesa del funcionario parece orden, pero en la chacra se siente como mordida. Empieza con el mismo gesto de siempre. Un hombre de sombrero, chaqueta gastada y botas polvorientas llega al pueblo con un pliego. Doblado, lo alisa con cuidado como si fuera una hostia y lo muestra. Papel sellado, firma, fecha. Y debajo, la palabra que en castellano suena neutra y en quechua se traduce como amenaza. Contribución. En el callejón de Huaylas, la vida está hecha de ciclos que no negocian. La helada no espera a que se pague una multa. La lluvia no se detiene porque el juez de paz fijó audiencia. El maíz no madura más rápido porque el subprefecto necesita recaudar. Pero el Estado, después de la Guerra del Pacífico, vive como si el tiempo fuera un enemigo que se vence apretando. Lima habla de reconstrucción. En Ancash, reconstrucción significa apurar el cobro, rearmar padrones, reactivar tasas, inventar recargos y, sobre todo, recordarles a los de abajo que la República tiene mano. La chispa de 1885 no cae del cielo, se fabrica. Se amasa durante meses, durante años, con pequeñas violencias repetidas.
el cobro que no corresponde, la multa que aparece de la nada, el arresto por falta de respeto, el animal requisado como prenda, el insulto en la puerta de la oficina, y hay un ingrediente que vuelve todo más inflamable: la sensación de que, aunque pagues, igual te deben. Que el pago no compra tranquilidad, solo compra el derecho a ser exprimido otra vez. En Huaraz, los libros de cuentas y los padrones son el corazón de esa maquinaria. Nombres mal escritos, apellidos deformados, edades aproximadas, categorías que reducen a una persona a una casilla. El papel no ve chacras ni heladas, ve contribuyentes. Y cuando el Estado está corto de dinero, el papel se vuelve más pesado, más insistente, más agresivo. Se multiplican las órdenes, los plazos, las notificaciones, y detrás de cada notificación, la sombra de la cárcel provincial no es un símbolo, es un cuarto frío, de paredes ásperas, donde el aire se vuelve agrio por el encierro y el miedo. Para un campesino, caer ahí por una deuda es perder la semana de trabajo, perder el turno de riego, perder la cosecha que se salva por horas, es dejar a la familia sin manos, es, a veces, entrar en una espiral. Para pagar la multa vendes un animal. Sin animal no harás, sin arar no cosechas, sin cosecha no pagas, y el papel vuelve. En ese clima, Pedro Pablo Atusparia ya no es solo el mediador que traduce, es el hombre al que le llegan las quejas como si fueran piedras en un costal. Nos han cobrado doble, han llevado preso a mi hermano, el cobrador se llevó la oveja, el juez nos llamó ladrones. Y Atusparia, que conoce el castellano suficiente para entender el filo de las palabras oficiales y el quechua como lengua de la vida, intenta lo que ha intentado siempre: ir, hablar, pedir explicación, buscar rebaja, ganar tiempo. Tiempo, esa palabra que en la chacra es vida y en la oficina es insolencia. Pero 1885 trae un endurecimiento, la posguerra aprieta la garganta fiscal, las autoridades locales sienten que si no recaudan caen, y cuando sienten que pueden caer, se vuelven más crueles, no necesariamente por maldad personal, aunque la hay, sino por esa lógica de supervivencia del poder, demostrar control, y el control se demuestra con castigo visible, con arrestos, con azotes, con humillación pública, con el ejemplo. En los pueblos del callejón, la campana que llama a misa también llama a reunión, y en esas reuniones la voz empieza a cambiar de tono. Ya no es solo lamento, es cálculo. Si vamos uno por uno, nos aplastan. Si vamos juntos, nos escuchan. La asamblea comunal, que siempre ha sido el espacio donde se decide la faena, el riego, la fiesta, empieza a discutir otra cosa. ¿Cómo responder al papel sellado sin morir en el intento? Atusparia escucha. Y aquí aparece su contradicción, la que lo va a perseguir hasta el final. Él sabe que la multitud puede ser fuerza, pero también sabe que la multitud, una vez encendida, no siempre obedece al que la encendió. Él sabe que la negociación individual es inútil, pero también sabe que la ruptura abierta trae fusiles, y aún así el terreno se estrecha, porque la autoridad provincial no solo cobra, provoca, y cuando provoca, obliga a elegir. La chispa concreta, la que hace que el murmullo se vuelva movimiento, está ligada a esas cargas fiscales y a los abusos administrativos que se sienten como una trampa sin salida. Se habla de contribuciones extraordinarias, de padrones que inflan deudas, de cobros que caen sobre comunidades ya golpeadas. Se habla de autoridades que no aceptan explicaciones, que no reconocen pérdidas por clima, que no distinguen entre incapacidad y rebeldía, y se habla sobre todo de un trato. El indígena no es un ciudadano que paga, es un cuerpo que se exprime. En ese punto, la voz deja de pedir permiso, empieza a convocar. Los caminos del callejón de Huaylas son venas por donde circula la noticia. Un arriero que baja con lana y sube con sal trae algo más que mercancía. Trae palabras. En el mercado, entre el olor a granos y a cuero, se intercambia información como si fuera moneda. En tal pueblo se negaron a pagar, en tal otro soltaron a los presos. Dicen que en Huaraz están nerviosos. Y el rumor, que en la ciudad se desprecia, en la sierra es un sistema de alerta temprana. Un rumor puede reunir a 100 hombres antes de que el subprefecto termine de firmar su orden. Atusparia, por su posición, se vuelve un nodo, no porque sea el único, sino porque su nombre ya tiene peso. Cuando él habla, no habla solo por sí mismo. Habla con la autoridad que le da la comunidad, esa autoridad que no viene de un decreto, sino de años de servicio, de haber cargado cargos,
de haber puesto el cuerpo en conflictos pequeños, y cuando un hombre así se mueve con él una red de parentescos, de compadrazgos, de obligaciones mutuas. La chispa prende en un momento en que la paciencia se ha vuelto vergüenza, porque hay un tipo de dolor que se aguanta en silencio. La pobreza, la helada, la enfermedad, y hay otro que se vuelve intolerable, la humillación, que te llamen indio como insulto en tu propia plaza, que te hagan esperar horas para luego decirte que no entiendes, que te exijan una firma sabiendo que no lees, que te encarcelen por no pagar lo que no tienes. Eso no es solo abuso económico, es una declaración de inferioridad, y esa declaración, repetida, termina por producir lo contrario de lo que busca. Produce orgullo herido, produce rabia organizada. Entonces ocurre el punto de no retorno, no como una fecha marcada con exactitud en un calendario de oficina, sino como una secuencia de decisiones que ya no se pueden deshacer, comunidades que se coordinan, hombres que bajan de los caseríos hacia los centros de autoridad, campanas que suenan con insistencia, mensajeros que corren por senderos estrechos, cruzando acequias, bordeando muros de piedra, llevando la consigna en la boca, no en el bolsillo. Y el primer objetivo no es Lima, ni siquiera es el estado abstracto, es lo que se ve, lo que se toca, lo que oprime cada semana, la oficina de cobro, el cabildo, la cárcel, el lugar donde el papel sellado se convierte en golpe. Huaraz, de pronto, deja de ser solo mercado y misa, se vuelve escenario. Las calles de tierra sienten el paso de grupos que llegan desde distintos puntos del callejón. No son tropas uniformadas, son campesinos con ponchos, con sombreros, con hondas, con palos, con herramientas que en la chacra sirven para abrir surcos y en la plaza pueden servir para abrir puertas. Algunos llevan viejos fusiles, sí, pero la fuerza principal no está en el arma moderna. Está en el número y en la decisión. Las autoridades locales, acostumbradas a tratar con individuos aislados, se encuentran con algo que el expediente no sabe manejar. Una multitud que no viene a suplicar, viene a exigir, y la exigencia tiene un contenido inmediato, casi administrativo, pero cargado de dignidad. Alivio de cargas, fin de abusos, liberación, de presos por deudas, respeto, cosas concretas, pero dichas con una voz que ya no tiembla. La toma de espacios de poder local, cabildo, cárceles, oficinas, no es un gesto teatral, es una operación de supervivencia política. Si el papel sellado es el arma del Estado, entonces el lugar donde se guarda el papel es un objetivo. Si la cárcel es el instrumento de disciplina, entonces abrir la cárcel es romper el mecanismo. Y cuando se abren puertas y se sueltan presos, no solo se libera a personas, se libera un mensaje. Se dice, sin escribirlo, que la república escrita puede ser desobedecida. En esos días, el control provincial se vuelve frágil, no porque el Estado desaparezca, sino porque su presencia cotidiana, el cobrador, el juez, el alguacil, se repliega. El funcionario que ayer caminaba con seguridad, hoy mira por la ventana. El notable que ayer hablaba de civilización, hoy manda recados. El subprefecto calcula, porque sabe que, aunque tenga autoridad legal, no tiene suficientes hombres para imponerla en cada esquina si la plaza se llena. Atusparia aparece como uno de los referentes principales en ese momento, no necesariamente como el único conductor de cada acción, pero sí como figura que concentra legitimidad, y esa legitimidad es peligrosa, porque no se puede decomisar, no se puede sellar, no se puede archivar. La legitimidad oral se alimenta de presencia, de estar ahí, de hablar, de ser reconocido, pero el movimiento, desde el inicio, lleva dentro una tensión, porque una cosa es exigir alivio y otra cosa es administrar el desborde. Cuando una multitud entra a un edificio de autoridad, no todos entran con la misma intención. Algunos quieren papeles, otros quieren venganza, otros quieren simplemente ver caer al que los humilló, y en ese torbellino, el dirigente comunal que ha vivido de mediar se encuentra con un monstruo nuevo. La violencia colectiva, que puede ser justicia para unos y exceso para otros. Hay escenas que se repiten en levantamientos campesinos. El archivo que se busca, el libro que se arranca, el sello que se rompe, el escritorio que se vuelca, no por fetichismo, sino porque esos objetos representan años de deuda, años de nombres anotados como si fueran ganado, años de multas, años de debe. Y cuando un campesino ve arder un papel, no ve solo papel, ve el fin momentáneo de una cadena. La autoridad local intenta responder con lo que conoce: órdenes, bandos, amenazas,
Más papel sellado. Pero el papel, en medio del ruido de la plaza, pierde su magia. Nadie lo lee, nadie lo respeta, la voz lo tapa, la campana lo ahoga, y esa es la humillación inversa. El Estado, que humilló con documentos, ahora es humillado por la indiferencia hacia esos documentos. En ese instante, el levantamiento se vuelve algo más que protesta, se vuelve desafío. Y un desafío, en el Perú republicano de posguerra, no se tolera por mucho tiempo. La noticia sube y baja por la sierra como viento frío, llega a pueblos vecinos, se suman comunidades, se multiplican los grupos, el movimiento se expande por el callejón de Huaylas, tocando puntos estratégicos, rutas, centros de cobro, lugares donde se concentra la autoridad, y cada nuevo pueblo que se suma no lo hace por romanticismo, sino por cálculo. Si no me sumo, me quedo solo cuando vengan por mí. Si me sumo, quizá logramos algo. Quizá. Las élites locales reaccionan con una mezcla de pánico y desprecio. Pánico porque el orden que creían natural se tambalea. Desprecio porque no conciben que los indios puedan actuar políticamente sin ser manipulados. Entonces buscan explicaciones que los tranquilicen. Hay cabecillas, hay agitadores, hay delincuentes. Necesitan reducir el movimiento a crimen para poder tratarlo como crimen. Porque si lo reconocen como política, tendrían que reconocer que la República Real está enferma. Y mientras tanto, en el terreno, Atusparia camina sobre una cuerda aún más fina, porque ahora ya no se trata de traducir entre dos lenguas, se trata de traducir entre dos lógicas de acción. La lógica comunal, que busca justicia inmediata y reparación, y la lógica estatal, que solo entiende obediencia o sedición. Si Atusparia intenta moderar, puede perder a los suyos. Si empuja demasiado, puede firmar su sentencia. Y sin embargo, la dinámica del levantamiento no espera a que él resuelva su dilema interior. La dinámica empuja. Hay un momento en que el movimiento parece invencible, no por armas, sino por sorpresa. Por velocidad, por conocimiento del terreno, por la capacidad de reunir gente sin telégrafo, sin periódicos, sin decretos. La campana y el rumor son más rápidos que el correo oficial. Los caminos que para el funcionario son obstáculos, para el campesino son memoria corporal. Sabe dónde el sendero se estrecha, dónde el río se cruza, dónde se puede desaparecer entre quebradas. Pero esa misma fuerza tiene límites, porque la coordinación oral es poderosa, sí, pero también vulnerable a malentendidos, a rivalidades, a interpretaciones distintas. Una comunidad puede entender que el objetivo es reducir impuestos. Otra puede entender que el objetivo es castigar a tal autoridad. Otra puede querer recuperar tierras. Otra puede querer simplemente que no se lleven a sus hombres. No hay un programa escrito que unifique, hay una indignación compartida, y la indignación, por sí sola, no siempre construye una salida. Además, el Estado, aunque lento, tiene una ventaja decisiva. Puede concentrar violencia, puede traer tropas, puede traer fusiles modernos, puede traer oficiales con experiencia, puede sobre todo declarar que lo que ocurre no es un conflicto local, sino una amenaza al orden nacional, y cuando se declara eso, la respuesta deja de ser negociación y se vuelve represión. En 1885, mientras el levantamiento sacude Huaraz y el Callejón, la ventana de acción es corta, muy corta. Porque cada día que pasa, la noticia se asienta en los escritorios de niveles más altos, y cada escritorio más alto tiene más recursos. La costa puede enviar hombres, otras regiones pueden enviar refuerzos, y los notables locales, que quizá al principio dudan, empiezan a alinearse con el Estado por instinto de clase. Mejor un Estado duro que una plaza tomada por campesinos. En el terreno, la respuesta inmediata de las autoridades locales suele ser buscar cabezas visibles, nombres, rostros, alguien a quien culpar. Y ahí, el nombre de Atusparia, que antes circulaba como mediador, ahora circula como amenaza. En los corrillos de los notables se pronuncia con rabia, en los papeles oficiales se escribe con tinta más oscura. Se convierte en etiqueta, cabecilla. La palabra cabecilla es útil porque simplifica, permite imaginar que, si se corta una cabeza, el cuerpo cae, pero los levantamientos campesinos no funcionan como ejércitos regulares, funcionan como redes. Cortas una cabeza y aparecen otras. Sin embargo, el Estado insiste en esa lógica porque es la que sabe administrar. Captura, juicio, castigo ejemplar. Mientras tanto, en las comunidades, la figura de Atusparia se agranda, pero no necesariamente por propaganda, sino por necesidad.
En momentos de crisis, la gente busca un nombre que ordene el caos, un nombre que sirva para decir nosotros, y ese nombre, al mismo tiempo, se vuelve carga, porque cada exceso cometido por alguien del movimiento puede ser atribuido al nombre, cada saqueo, cada golpe, cada muerte, si ocurre, se pega como barro, y el barro, en la historia, se seca rápido. La toma de espacios de autoridad local trae un efecto inmediato. Por un instante, el papel sellado pierde poder, los cobradores se esconden, los jueces callan, los presos salen, las comunidades sienten que el mundo puede invertirse, que el miedo puede cambiar de lado, y esa sensación es embriagadora, es peligrosa, porque hace creer que el Estado es más débil de lo que realmente es. En Huaraz, el colapso temporal del control provincial se vive como una pesadilla para los de arriba. Se cierran puertas, se guardan armas, se envían mensajeros pidiendo auxilio, se redactan informes apresurados, con frases que buscan dramatizar. Grave alteración del orden, insurrección, amenaza, otra vez el papel. Pero ahora el papel no es para cobrar, es para pedir fusiles. En los pueblos, la vida cotidiana se mezcla con la política de manera brutal. La gente sigue necesitando comer, regar, cuidar animales, pero ahora también hay guardias improvisadas, rondas, vigilancia de caminos. Se discute en la plaza no solo sobre la cosecha, sino sobre qué hacer si llegan tropas. Se habla de esconderse en quebradas, de cortar rutas, de usar el terreno. Se habla de resistir. Y se habla, inevitablemente, de negociar, porque incluso en el levantamiento, la idea de hablar con la autoridad no desaparece. Solo cambia de tono. Ya no es súplica. Es condición. Atusparia, atrapado entre negociación y ruptura, intenta sostener una línea que permita obtener alivio sin provocar una masacre. Pero el problema es que el Estado, cuando se siente desafiado, no negocia desde la igualdad, negocia desde la necesidad de restaurar jerarquía. Y restaurar jerarquía, en ese contexto, significa castigar. Aunque luego se conceda algo, primero castigar. Para que quede claro quién manda. Y ahí, en ese choque de lógicas, el levantamiento entra en su fase más intensa, porque la chispa ya prendió, el fuego ya se ve, y el viento, la crisis fiscal, el racismo institucional, la fragilidad del Estado, posguerra, sopla en direcciones contradictorias. Un día parece que la voz ha vencido al papel, al día siguiente el papel vuelve, pero acompañado de plomo. En 1885, el movimiento campesino en Huaraz y el callejón de Huaylas no es un episodio aislado de desorden, es una radiografía. Muestra cómo la república legal, la de los sellos y los libros, puede existir sin legitimidad en la vida real. Muestra cómo la república real, la de la asamblea y la campana, puede movilizar miles sin un solo decreto, y muestra también la fragilidad de esa movilización cuando se enfrenta a un Estado que, aunque pobre y herido, conserva el monopolio final de la violencia organizada. En medio de esa radiografía, Atusparia se vuelve figura central, no por ambición de poder, sino por la posición que ya tenía. El hombre, que hablaba con ambos mundos, el hombre que conocía el escritorio y la chacra, el hombre que sabía que un sello puede condenar, pero también sabía que una voz, cuando se multiplica, puede derribar puertas, y sin embargo, cada puerta derribada abre otra habitación más oscura, porque una vez que se ha tocado el corazón del poder local, la cárcel, el cabildo, la oficina de cobro, ya no hay regreso a la normalidad anterior. La autoridad no olvida, el expediente no perdona. El papel sellado, cuando vuelve, vuelve con memoria. La chispa de 1885, entonces, no es solo el inicio de una rebelión, es el momento en que el mediador queda expuesto, en que el hombre que durante años sostuvo el equilibrio se ve empujado a encarnar el desequilibrio, en que su nombre deja de ser útil para negociar y se vuelve útil para perseguir, y en que la voz, por primera vez en mucho tiempo, se atreve a decirle al papel, no. Pero el papel, en el Perú republicano, tiene una última firma, la que autoriza la fuerza. Y esa firma ya se está escribiendo, lejos de las plazas del callejón, en un escritorio donde el frío de la cordillera blanca no se siente, pero donde el miedo a perder el control se siente como fiebre. La firma llega antes que los soldados, como llegan siempre las cosas del Estado. Primero la tinta, después el plomo. En Huaraz y en los pueblos del callejón, esa distancia se percibe casi físicamente. Allá arriba, en las quebradas, el aire es delgado y el sol quema de día y se retira de golpe al caer la tarde. Acá, en los escritorios,
Donde se decide, el aire es espeso de tabaco, de papeles apilados, de frases hechas, y sin embargo, la orden baja por rutas que no son solo caminos, son jerarquías. En los días en que la plaza se siente dueña de sí misma, el levantamiento parece una marea, no una marea uniforme, sino una que avanza por oleadas. Hoy un pueblo, mañana otro. Hoy se abre una cárcel, mañana se impide un cobro. Hoy se obliga a un funcionario a escuchar, mañana se le obliga a esconderse. La fuerza está en la simultaneidad, en la sensación de que por fin el miedo cambió de dueño, pero la marea también deja ver lo que arrastra, y lo que arrastra no siempre es limpio, porque cuando se rompe el candado de una cárcel, no salen solo deudores, sale resentimiento acumulado, sale hambre, sale la memoria de un azote, de una palabra dicha con desprecio, de una noche en el calabozo por no tener con qué pagar, y esa memoria, cuando se mezcla con multitud, se vuelve combustible. No hace falta que alguien ordene la violencia para que aparezca, basta con que el dique se agriete. Atusparia, que había aprendido a moverse en el borde, ni totalmente dentro del mundo de los papeles, ni totalmente fuera, se encuentra, de pronto en el centro de una escena que no admite matices. Para las autoridades, su nombre ya no es el del comunero que viene a arreglar un asunto, es el del hombre al que se le atribuye el temblor. Para muchos de los suyos, su nombre es garantía. Si él está, esto tiene sentido. Si él habla, esto no es simple rabia, es justicia. Y esa doble lectura lo aprieta como una soga. En el callejón de Guaylas, la política no se hace en salones, se hace en caminos, en cruces de acequias, en mercados donde se compra sal y se vende lana, y entre una transacción y otra se intercambia lo más valioso. Información. La noticia de que vienen tropas corre con la misma velocidad que la noticia de que en tal pueblo se negaron a pagar, y la noticia no llega como un telegrama exacto. Llega como rumor, como relato, como exageración útil. Dicen que ya salieron de la costa, dicen que traen fusiles nuevos, dicen que van a arrasar. En la sierra, el rumor no es un defecto del sistema, es el sistema. La respuesta del Estado empieza a tomar forma en dos niveles. Uno, el visible. Hombres armados, uniformes, marchas, campamentos. Otro, el que se siente pero no se ve. La reactivación del aparato local, la alianza de notables, la reorganización de lealtades, porque el Estado no llega solo, llega con quienes en cada pueblo tienen algo que perder si la plaza manda. Comerciantes, autoridades, gamonales, intermediarios, gente que quizás se detesta entre sí, pero que se reconoce en el mismo reflejo. El miedo a que el orden se invierta, y entonces aparece la primera gran fractura del movimiento. No todos quieren lo mismo, y no todos pueden permitirse lo mismo. Hay comunidades para las que el objetivo es claro y urgente, que se anulen cobros abusivos, que se reduzcan contribuciones, que se libere a los presos por deudas, que se detenga el hostigamiento cotidiano, es una agenda de alivio inmediato, casi de supervivencia. Hay otras para las que el levantamiento abre una puerta más grande. Ajustar cuentas con autoridades específicas, con familias específicas, con décadas de humillación, y hay quienes, en medio del torbellino, ven una oportunidad para apropiarse de bienes, para saquear, para convertir el caos en ganancia. En una movilización masiva, esas capas conviven, se rozan, se contaminan. Atusparia intenta sostener el hilo de lo concreto, lo que se puede pedir, lo que se puede arrancar, lo que se puede defender ante la historia como legítimo. Pero la multitud no es un documento, no se le pone sello, no se le archiva, y cuando la multitud siente que por primera vez la autoridad retrocede, la tentación de empujar más allá es enorme. En Huaraz, el poder local, ese poder de cabildo, de juzgado, de subprefectura, se había sostenido durante años en una mezcla de rutina y miedo. Rutina, el cobro, el padrón, la multa, la audiencia. Miedo, la cárcel, el castigo, el insulto que recuerda a quien manda. Cuando esa mezcla se rompe, aunque sea por días, el edificio entero cruje, y el crujido se escucha lejos. Las élites locales, que al principio pueden haber pensado en negociar para ganar tiempo, empiezan a pedir mano dura, no por valentía, sino por cálculo, porque entienden algo que los campesinos también entienden, pero desde el otro lado. El tiempo es un arma. Si el levantamiento se prolonga, se normaliza. Si se prolonga, se vuelve ejemplo. Si se prolonga, otros lo imitan. Y entonces el papel sellado deja de ser ley y se vuelve papel mojado.
La represión, cuando se prepara, no se anuncia con honestidad, se anuncia con palabras que suenan a orden y a moral. Restablecer la tranquilidad, proteger la propiedad, castigar a los sediciosos. En esas frases el indígena no aparece como ciudadano con reclamos, sino como amenaza, y cuando se define así, la violencia se vuelve más fácil de justificar, más fácil de ejecutar, más fácil de olvidar. En el terreno, la llegada de fuerzas armadas cambia la textura del aire. Ya no es solo el murmullo de la plaza y el sonido de la campana, aparecen otros sonidos, el metal de los cerrojos, el golpe seco de las botas, el chasquido de órdenes cortas. Aparece el campamento, fogones, guardias, centinelas. Aparece la disciplina, que es lo contrario de la asamblea. La asamblea discute, la tropa obedece, y ahí se revela la asimetría brutal. El levantamiento puede reunir cientos, miles, pero su fuerza es dispersa, hecha de cuerpos que también tienen que volver a la chacra, que también tienen que cuidar animales, que también tienen que comer. El Estado, en cambio, puede concentrar hombres que no están ahí para sembrar ni cosechar, sino para imponer. Puede sostenerlos con logística, con requisiciones, con apoyo de autoridades locales. Puede sobre todo convertir la represión en rutina. La primera fase de esa represión no siempre es una batalla frontal, a veces es algo más frío, persecución selectiva, listas, nombres. Otra vez el papel sellado, ahora no para cobrar, sino para capturar. Se buscan cabecillas, se ofrecen recompensas, se presiona a alcaldes, a jueces de paz, a curas, a comerciantes. Digan quiénes son, y en un mundo donde todos se conocen, donde el parentesco y el compadrazgo tejen la vida, esa presión es veneno, porque obliga a elegir entre proteger y sobrevivir. La fractura se profundiza cuando el Estado empieza a premiar la delación y a castigar el silencio. Un pueblo puede resistir mientras siente que resiste junto a otros, pero cuando se instala la sospecha, en tal comunidad ya se rindieron, tal líder negoció, tal otro se escondió, la cohesión se vuelve frágil, la voz, que había sido fuerza, se vuelve también riesgo. Lo que se dice puede llegar a oídos equivocados, lo que se promete puede no cumplirse, lo que se acuerda en asamblea puede ser traicionado en la noche. Atusparia, en ese clima, deja de ser solo líder, se vuelve objetivo. Y ser objetivo significa vivir con el cuerpo tenso, con la mirada siempre midiendo distancias, con la necesidad de moverse sin dejar rastro, pero también significa algo más. Ser objetivo te convierte en símbolo, y el símbolo atrae. Atrae a quienes buscan protección, atrae a quienes buscan dirección, atrae a quienes buscan usar tu nombre para justificar sus propios actos. En el auge del movimiento, la autoridad local había quedado descolocada. Ahora, con la represión en marcha, la autoridad se recompone con una lógica de escarmiento. No basta con recuperar el cabildo, hay que demostrar que recuperarlo tiene precio. No basta con volver a encerrar presos, hay que demostrar que abrir una cárcel se paga con sangre o con años de persecución. El Estado no solo quiere ganar, quiere enseñar, y la enseñanza se hace con escenas públicas, con capturas exhibidas, con castigos que circulan como relato, porque así como el levantamiento se expandió por rumor, la represión también se expande por rumor. A tal lo amarraron, a tal lo llevaron lejos, a tal lo golpearon, a tal lo mataron. No hace falta que todo sea cierto para que funcione. Basta con que sea creíble, basta con que el miedo vuelva a instalarse en el estómago. En medio de esa presión aparecen tensiones entre los propios referentes del movimiento, no porque sean malos o buenos, sino porque cada uno está parado en un lugar distinto del mapa social. Hay quienes tienen más que perder. Un cargo comunal, una familia extensa, una red de obligaciones. Hay quienes tienen menos, jóvenes sin tierra suficiente, hombres marcados por deudas, gente para la que el orden anterior ya era una condena. Para unos negociar puede ser una salida, para otros negociar es traición, y esa diferencia, cuando se mezcla con el avance de tropas, se vuelve explosiva. La violencia, además, no es unidireccional. En la represión, las fuerzas estatales y sus aliados locales no solo buscan restablecer el orden, aprovechan para ajustar cuentas, viejas rivalidades se visten de legalidad, un enemigo personal se convierte en sedicioso, un pleito por tierras se convierte en colaboración con rebeldes. El papel sellado, que antes era instrumento de cobro, ahora es instrumento de venganza. Y como siempre, el papel no tiembla, tiembla el cuerpo que lo recibe. Atusparia intenta, en lo posible,
mantener el movimiento dentro de límites que no lo destruyan moralmente. Pero la moral, en guerra interna, es un lujo caro. Cuando se siente que el enemigo viene a arrasar, la tentación de golpear primero crece. Cuando se ve que capturan a los tuyos, la tentación de responder con dureza crece, y cada acto de dureza alimenta el relato del Estado. Son bárbaros, son criminales, no entienden la ley. Es un círculo perfecto, un círculo diseñado para cerrarse. En los pueblos del callejón, la geografía ofrece refugio y trampa al mismo tiempo. Las quebradas permiten esconderse, sí. Los caminos estrechos permiten emboscar, sí. Pero también aíslan. También dificultan la coordinación cuando el enemigo controla los puntos de paso. También convierten cada traslado en riesgo, y el Estado, con apoyo local, aprende rápido. Controla rutas, corta comunicaciones, ocupa plazas estratégicas. La marea, que antes avanzaba por oleadas, empieza a retroceder por fragmentos. La represión sistemática no se limita a disparar, incluye requisiciones, destrucción de bienes, castigos colectivos, porque castigar a un individuo puede no bastar. Castigar a una comunidad entera envía un mensaje más fuerte, y ese mensaje se traduce en decisiones dolorosas. Esconder a los líderes o entregarlos para salvar al resto. Seguir resistiendo o volver a la chacra para no morir de hambre. Mantener la asamblea o callar para no atraer sospechas. En ese punto, la contradicción de Atusparia se vuelve insoportable. Él había sido mediador, y el mediador vive de la posibilidad de que ambas partes reconozcan algún terreno común, pero cuando el Estado llega con fusiles y con listas, el terreno común se reduce a nada, y cuando la multitud siente que la represión no distingue, que castiga incluso al que cumple, la idea de volver a la obediencia se vuelve humillante. ¿Obedecer para qué si igual te golpean? ¿Pagar para qué si igual te encarcelan? La lógica del papel se rompe en la mente de quienes lo han sufrido. Sin embargo, la lógica del plomo se impone en el cuerpo. Las fuerzas estatales, con superioridad militar, empiezan a recuperar control, no necesariamente de manera limpia ni rápida, pero sí con una dirección clara. Desarticular, separar, casar, y en esa casa los líderes visibles son prioridad. Atusparia, por su nombre, por su peso, por su capacidad de convocar, se vuelve una pieza que el Estado necesita neutralizar para declarar victoria, no porque sin él el movimiento desaparezca de inmediato, sino porque capturarlo permite escribir el final en términos oficiales. Se capturó al cabecilla, otra vez el papel, otra vez la necesidad de narrar el orden. En el lado campesino, la captura de referentes, o incluso el rumor de su captura, produce un efecto doble. Por un lado desmoraliza, por otro radicaliza a algunos, porque si el mediador cae, ¿quién queda para hablar? Y si no hay quien hable, solo queda resistir o huir. La huida en la sierra no es simple, no es tomar un tren y desaparecer, es esconderse en un mundo donde todos se conocen, donde cada compra en el mercado te delata, donde cada visita a un pariente puede ser vigilada. La fractura interna se vuelve más visible cuando algunos buscan acuerdos locales para evitar el peor castigo, acuerdos que pueden incluir entregar armas, prometer obediencia, señalar a otros. Y esos acuerdos, aunque comprensibles desde la supervivencia, dejan cicatrices, porque la comunidad no olvida quién habló, no olvida quién se salvó, no olvida quién pagó el precio. La represión también reordena el poder local. Los mismos que habían temblado en los días del colapso provincial vuelven con más arrogancia, respaldados por la fuerza, y vuelven con una lección aprendida. No basta con cobrar, hay que controlar mejor. No basta con humillar, hay que humillar de manera que no provoque estallido. O, si provoca, hay que estar listo para aplastar rápido. La República Real, la de la plaza, ha mostrado su capacidad de incendiar. La República Legal responde reforzando sus mecanismos. En ese clima, Atusparia ya no puede moverse como antes. Su figura, que en el auge parecía agrandarse, ahora se vuelve sombra. Y la sombra es peligrosa. El Estado teme lo que no ve. Por eso intensifica la persecución, por eso multiplica patrullas, por eso presiona a intermediarios, por eso convierte cada gesto de solidaridad en sospecha. Hay algo especialmente cruel en cómo el Estado usa el lenguaje en estos momentos, porque mientras despliega violencia, sigue hablando de ley, sigue hablando de orden, sigue hablando de civilización. Y esa retórica no es solo para Lima, es para justificar ante los propios notables locales, ante la prensa, ante la historia escrita, otra vez.
la que se guarda en archivos, la que se lee en castellano, la que durante décadas puede reducir un levantamiento complejo a una línea. Motín indígena reprimido. Pero en la memoria oral, la historia se cuenta distinto. Se cuenta con nombres, con lugares, con detalles. Aquí se reunieron, aquí sonó la campana, aquí se abrió la cárcel, aquí cayó tal. Y esa memoria oral, aunque no tenga sello, tiene persistencia. Se transmite en la cocina, en la faena, en la fiesta. Y por eso el Estado no solo reprime cuerpos, intenta reprimir relatos, intenta imponer su versión. Que todo fue crimen, que todo fue manipulación, que todo fue barbarie. El cerco político-militar se cierra como se cierran las trampas, no de golpe, sino apretando. Primero se recuperan plazas, luego se controlan caminos, luego se capturan intermediarios, luego se llega a los nombres grandes, y mientras tanto el movimiento se desgasta, no solo por miedo, sino por cansancio, porque resistir no es solo pelear, es vivir sin dormir, es comer mal, es no poder sembrar a tiempo, es ver a los niños con hambre, es ver a los viejos temblar de frío. La represión apuesta a eso, a que la vida misma obligue a rendirse. A Tusparia, en ese desgaste, queda atrapado en una paradoja amarga. Su autoridad comunal, la que se construyó en años de servicio y mediación, lo hace indispensable para muchos, pero esa misma autoridad lo hace más perseguible, más visible, más útil como trofeo, y cada vez que intenta moverse hacia una salida negociada, el Estado lo interpreta como debilidad del movimiento y aprieta más. Cada vez que el movimiento intenta mostrar fuerza, el Estado lo interpreta como desafío y aprieta más. No hay gesto que no sea leído como motivo para castigar. La violencia deja marcas materiales, casas quemadas o saqueadas, animales perdidos, campos abandonados, y deja marcas invisibles, la desconfianza, porque después de un levantamiento y su represión, el tejido comunitario no vuelve a ser el mismo. Se reacomoda, se endurece, se llena de silencios, y esos silencios son también política. Son la manera de sobrevivir cuando hablar puede costar la vida. En Huaraz y El Callejón, el auge del movimiento de 1885 se transforma, en cuestión de semanas y meses, en una lucha por no desaparecer. Ya no se trata de tomar oficinas, se trata de evitar capturas, ya no se trata de quemar padrones, se trata de que no te escriban en una lista. El papel sellado vuelve a dominar, pero ahora con una función distinta. No extraer dinero, sino extraer cuerpos. Y aún así, incluso en la retirada, el levantamiento deja algo que el Estado no puede borrar del todo, deja la experiencia de haber visto a la autoridad retroceder, de haber visto al funcionario esconderse, de haber visto que el orden no es natural, que se sostiene con miedo y con rutina. Esa experiencia es peligrosa para cualquier régimen, porque cambia la imaginación política de la gente. Ya no se puede decir con la misma facilidad, así son las cosas, porque hubo días en que no fueron así. La represión, por su parte, deja su propia enseñanza, que el Estado puede tardar, pero llega, que puede ser pobre, pero tiene fusiles, que puede estar herido por la posguerra, pero conserva la capacidad de castigar, y esa enseñanza también se instala como memoria de sangre, memoria de cárcel, memoria de persecución. En ese choque, Tusparia queda cada vez más solo, en el sentido más duro de la palabra, no porque no tenga gente alrededor, sino porque el espacio para su papel histórico, el mediador, se evapora. El mediador necesita un puente. Aquí ya no hay puente, hay abismo. Y cuando no hay puente, el que intentaba unir orillas termina cayendo en medio, golpeado por ambos lados, por el Estado que lo llama sedicioso y por los suyos que, en la desesperación, pueden exigirle milagros. El movimiento se fragmenta en focos, algunos resisten en zonas difíciles, otros se disuelven en la vida cotidiana, esperando que pase la tormenta, otros buscan acuerdos. Y el Estado, con paciencia de cazador, sigue, porque no le basta con que la plaza se calme, necesita que el ejemplo se convierta en advertencia. Así, el levantamiento que había puesto en jaque a las autoridades de una capital provincial empieza a ser encerrado en el lenguaje de los expedientes, hechos, delitos, responsables. El papel sellado recupera su trono, pero ahora manchado, y la voz que había llenado plazas, se vuelve susurro, no desaparece, se esconde, se guarda, espera. Y en algún lugar de ese mapa de quebradas y caminos, mientras el cerco se estrecha, el nombre de Pedro Pablo Tusparia deja de circular como consigna de avance y empieza a circular como señal de peligro.
Decirlo puede atraer, callarlo puede salvar, y esa es la medida exacta de lo que ha ocurrido. Un hombre que no tenía cargo estatal ni armas modernas logró incendiar el orden local, con la fuerza de la legitimidad comunal, y ahora el Estado, con su maquinaria lenta y pesada, se dispone a convertirlo en prisionero. En expediente, en ejemplo, la tinta, al final, siempre quiere la última palabra. Pero en Ancash, la última palabra rara vez se escribe, se recuerda, se murmura, se transmite, y mientras la represión avanza, esa memoria empieza a tomar forma, todavía sin mito, todavía sin estatua, todavía con miedo, una memoria hecha de campanas, de plazas, de puertas abiertas, de papeles rotos, y de la certeza de que el orden, por un instante, tembló. La persecución no tiene épica, tiene barro, tiene noches sin luna, tiene el crujido de una puerta que se abre apenas, lo justo para que pase un cuerpo y se cierre sin hacer ruido, tiene el olor agrio de la ropa húmeda, de la lana que no se seca, del humo que se pega a la piel cuando uno se refugia donde puede, una choza en la ladera, un corral vacío, una cocina prestada por una familia que no pregunta demasiado porque preguntar es peligroso. En el callejón de Guaylas, cuando el levantamiento empieza a deshilacharse, la vida se vuelve una sucesión de decisiones pequeñas que pesan como piedras. ¿Dormir aquí o seguir caminando? ¿Encender fuego o aguantar el frío? ¿Bajar al mercado por sal y maíz o quedarse arriba y comer lo que haya? ¿Confiar en el compadre o recordar que al compadre también lo aprietan? Y en cada decisión, como una sombra pegada al talón, aparece el mismo enemigo, el papel sellado. No el papel como cosa inofensiva, sino como instrumento que ya aprendieron a temer, porque el papel ahora no solo cobra, el papel acusa, el papel nombra, el papel ordena capturar. La república legal, herida por la posguerra, con sus arcas flacas y su orgullo lastimado, no puede permitirse que una provincia andina le dicte condiciones, no por Huaraz en sí, no por el callejón en sí, sino por lo que significa. Si allá arriba se puede, entonces en otros valles también. Y el Estado, que a veces parece lejano, tiene un instinto muy fino para detectar el contagio. Por eso la respuesta no se queda en recuperar una plaza y marcharse. Se queda, se instala, se vuelve rutina. Y la rutina, cuando viene armada, es una forma de dominio más eficaz que cualquier arrebato. Empiezan a circular listas, listas hechas con letra de escribano, con tinta oscura, con nombres que en quechua suenan a familia, a ailu, a historia, pero que en castellano administrativo se vuelven individuos. Se buscan cabecillas, instigadores, sediciosos, se interroga a alcaldes de vara, a jueces de paz, a curas que conocen bautizos y entierros, a comerciantes que saben quién compra fiado y quién no. Se pregunta por rutas, por refugios, por quién dio comida, por quién prestó un caballo, por quién tocó la campana, y cada respuesta, verdadera o inventada, se convierte en otra hoja, otro sello, otra orden. La represión tiene también su economía. No solo se castiga por castigar, se castiga para reordenar el cobro, para reponer jerarquías, para que el circuito de la contribución vuelva a funcionar, porque en el fondo, detrás de los discursos de tranquilidad y civilización, hay una necesidad concreta: recaudar. La posguerra dejó al país con urgencias fiscales, con deudas, con un aparato estatal que necesita dinero rápido, y en la sierra el dinero se extrae con intermediarios, con padrones, con multas, con trabajos forzados disfrazados de servicios, con reclutamientos que se sienten como secuestro. Cuando ese mecanismo se interrumpe, el Estado no lo interpreta como protesta, lo interpreta como sabotaje a su supervivencia. En ese clima, el poder local se recompone con una mezcla de alivio y venganza. Los notables que se escondieron, los funcionarios que huyeron, los que vieron su autoridad tambalear, regresan con el respaldo de la tropa y con una memoria fresca de humillación. Y la humillación, cuando se tiene poder, se devuelve con intereses, se reabren expedientes, se reactivan pleitos, se desempolvan acusaciones antiguas, se confunde deliberadamente lo político con lo personal. Un conflicto por tierras se convierte en colaboración con rebeldes. Una enemistad de años se convierte en prueba de sedición. El papel sellado, que debería ser garantía de justicia, se vuelve arma de ajuste de cuentas. La gente lo siente en el cuerpo, en la manera en que un soldado mira, en la manera en que un subprefecto habla, en la manera en que un juez de paz, que ayer era vecino, hoy se sienta detrás de una mesa, como si esa mesa fuera un muro,
en la manera en que el castellano se usa como látigo, palabras rápidas, órdenes cortas, términos legales que no se explican, y del otro lado, el quechua se repliega, no porque desaparezca, sino porque se vuelve prudencia. La voz, que había llenado plazas, aprende a sobrevivir en susurro. Pedro Pablo Atusparia, en ese mundo que se estrecha, deja de ser un hombre que camina por caminos conocidos y se convierte en un nombre que pesa, un nombre que abre puertas y las cierra, un nombre que puede conseguir un plato de comida y también puede atraer una patrulla, un nombre que para algunos sigue siendo esperanza, para otros se vuelve riesgo, y el riesgo, cuando el castigo es colectivo, se discute en familia, en comunidad, con una dureza que no tiene nada de abstracto. Si lo escondemos y nos descubren, nos queman la casa. Si lo entregamos, quizá nos dejen en paz. Quizá. Ahí está la crueldad más fina del Estado cuando reprime. No solo golpea, también obliga a elegir, obliga a que la comunidad se fracture desde adentro, obliga a que la solidaridad se mida contra el hambre, contra el miedo, contra la posibilidad de que se lleven a los hijos, y cuando esa elección se instala, el tejido comunal, hecho de reciprocidad, de trabajo compartido, de compadrazgo, se llena de grietas invisibles, grietas que no se ven en los partes militares, pero que duran años. La captura de líderes no siempre ocurre en una gran escena, a veces ocurre como ocurren las cosas decisivas en la sierra. Con silencio, un aviso que llega tarde, un camino que ya está vigilado, un refugio que deja de ser seguro porque alguien habló o porque alguien fue obligado a hablar, un encuentro que parecía de confianza y resulta trampa. La represión aprende a usar lo que el levantamiento había usado. La red de relaciones, solo que ahora esa red se tensa con amenazas, con promesas, con recompensas, con el miedo a ser el próximo en la lista. Atusparia termina bajo custodia, y esa frase, bajo custodia, suena limpia, casi neutra, como si fuera un trámite, pero en el Perú republicano de fines del siglo XIX, para un indígena señalado como cabecilla, la custodia es un túnel donde el cuerpo deja de pertenecerle a uno, donde el tiempo ya no se mide por el sol y la helada, sino por el ruido de llaves, por el paso de guardias, por la llegada de un funcionario con papeles, donde la comida es escasa y mala, donde la enfermedad encuentra un terreno perfecto, donde la dignidad se prueba en detalles mínimos. Cómo te llaman, si te dejan hablar, si te dejan ver a los tuyos, si te permiten explicar algo que nadie quiere escuchar. El Estado necesita convertir a Atusparia en expediente, en un conjunto de hojas que digan, aquí está el responsable, porque el Estado para cerrar una crisis no solo necesita ganar en el terreno, necesita escribir que ganó, necesita una narrativa oficial que pueda circular en oficinas, en periódicos, en informes, y esa narrativa se construye con fórmulas: sedición, motín, alteración del orden, ataque a la propiedad, palabras que, en el papel, suenan como categorías. En la vida real son vidas rotas. Mientras Atusparia está preso, el callejón se reacomoda. No vuelve al antes como si nada, vuelve con cicatrices. Se reponen autoridades, sí. Se reanudan cobros, sí. Se rearman padrones, sí. Pero ahora todo se hace con una vigilancia distinta, con una memoria reciente de que el orden puede arder. Los notables aprenden a no confiar solo en la costumbre. Buscan reforzar alianzas, asegurarse de que el cura esté de su lado, de que el juez de paz no titubee, de que el alcalde de vara sea obediente, y el Estado, por su parte, aprende que la sierra no es un paisaje quieto, es un espacio político donde la legitimidad no siempre coincide con la ley escrita. En las comunidades la conversación cambia de tono, ya no se habla con la misma libertad de los días en que la plaza parecía dueña de sí misma, se habla con cuidado, se mira alrededor, se baja la voz cuando pasa alguien que no es del Ailú, se recuerda quién desapareció, quién fue llevado, quién volvió golpeado, quién no volvió, se recuerda también quién se salvó, y esa memoria, inevitablemente, trae resentimientos nuevos, porque la represión no solo castiga a los rebeldes, castiga la confianza. La muerte de Atusparia llega el 23 de abril de 1887, 2 años después del estallido de 1885, cuando el levantamiento ya ha sido desarticulado como fuerza capaz de tomar plazas, cuando la represión ya ha hecho su trabajo de dispersar, de encarcelar, de intimidar, muere en custodia. Y esa muerte, en un país donde la vida indígena suele valer poco en los registros oficiales,
se convierte en un punto fijo. Un punto que no se borra, porque la muerte en custodia no es solo un final biográfico, es un mensaje. Un mensaje que el Estado quizá no redacta con esa intención, pero que se entiende igual. El que se levanta termina aquí. En una celda, en un expediente, en una fecha, y sin embargo el mensaje no funciona como el Estado quisiera, porque la muerte también libera algo, libera el relato de la negociación posible, libera la figura del mediador de sus contradicciones cotidianas y la empuja hacia otra dimensión. La del símbolo, en vida, Atusparia tuvo que lidiar con lo imposible. Contener una multitud sin papeles, sin jerarquías militares, sin un programa, unificado en un mundo donde el abuso era cotidiano y la paciencia se había agotado, tuvo que hablar con autoridades que lo miraban desde arriba, literalmente desde arriba, desde el castellano, desde el escritorio, desde el sello, tuvo que responder ante los suyos, que esperaban alivio inmediato, justicia concreta, y que no siempre podían, ni querían, esperar a que la ley los reconociera. Tuvo que caminar esa cuerda floja entre la negociación y la ruptura, y esa cuerda, en 1885, se cortó. Muerto, en cambio, ya no negocia, ya no se equivoca. Ya no puede ser acusado de tibieza por unos, ni de sedición por otros en el mismo plano. Muerto, Atusparia se vuelve una figura que cada quien puede usar. Y ahí empieza otra batalla, más lenta, más larga. La disputa por su memoria. Para las élites locales y para el Estado, conviene que Atusparia quede fijado como cabecilla de un motín, un agitador, un responsable individual de un desorden que, en realidad, fue social, estructural, acumulado. Conviene reducirlo a un nombre propio para no hablar de lo demás, de los impuestos abusivos, de los reclutamientos, de los trabajos forzados encubiertos, del racismo institucional que convertía al indígena en sospechoso incluso cuando cumplía. Conviene que el levantamiento sea una anomalía, no un síntoma. Para las comunidades del callejón, en cambio, el nombre de Atusparia empieza a funcionar como un recipiente de experiencias, no solo de orgullo, también de dolor, porque el levantamiento no fue una fiesta heroica. Fue hambre, fue miedo, fue sangre, fue cárcel, y aún así, fue también un instante de inversión del mundo. El funcionario escondido, el cobro detenido, el papel roto, ese instante, en la memoria oral, se vuelve prueba de que la autoridad no es un destino, es una construcción, y si se construye, se puede tambalear. La memoria oral no necesita actas, no necesita firmas, se sostiene en escenas, en objetos, en sonidos, la campana que convocó, la plaza donde se habló, la puerta de la cárcel que se abrió, el camino por donde llegaron los soldados, el lugar donde alguien fue capturado, y sobre todo el papel. El papel como enemigo íntimo, porque el papel sellado fue el rostro cotidiano del abuso, el padrón que te inscribe, la multa que te inventa una deuda, la orden que te recluta, el documento que te niega, y el levantamiento, en su gesto más claro, fue también una rebelión contra esa forma de poder. La burocracia escrita que pretende ser neutral, pero que en manos de autoridades racistas se vuelve herramienta de dominación. Después de 1887, el callejón sigue siendo el callejón. Chacras, acequias, mercados, fiestas patronales, heladas que queman cultivos, soles que engañan al mediodía y se van temprano. La vida no se detiene por un mito, pero el mito se alimenta de la vida, se cuela en conversaciones, en relatos de mayores a jóvenes, en advertencias y en orgullos. Y con el tiempo, el nombre de Atusparia se vuelve una especie de contraseña regional. Decirlo es recordar que hubo un momento en que la República Real, la de la voz, la de la asamblea, la de la comunidad, se atrevió a desafiar a la República legal, la del sello, la del expediente, la del fusil. La derrota, vista desde lejos, parece inevitable. Un Estado con armas modernas, con capacidad de concentrar tropas, con aliados locales, contra comunidades dispersas, con armas precarias, con necesidades inmediatas, con divisiones internas. Pero la inevitabilidad es una ilusión que se fabrica después. Cuando el vencedor escribe, en el momento, nada es tan claro. En el momento, el orden tiembla de verdad. Y ese temblor, aunque dure poco, deja una marca profunda. Atusparia no fue presidente, no fue general, no fue ministro, no tuvo un cargo estatal que lo protegiera, ni una institución que lo respaldara. Su poder fue otro, el de la legitimidad comunal,
el de la palabra que en quechua no es solo sonido, sino vínculo, y ese poder por un instante puso en jaque a una capital provincial, hizo colapsar oficinas, hizo retroceder autoridades, hizo que el papel sellado pareciera frágil, luego vino el plomo, luego vino la lista, luego vino la celda, y el 23 de abril de 1887 vino la muerte, pero el Estado, con toda su maquinaria, no pudo sellar lo más importante, no pudo sellar la memoria. Porque la memoria no se archiva en Lima ni se guarda en un juzgado, la memoria se guarda en la sierra, donde el viento baja por las quebradas como si trajera voces antiguas, donde las noches son tan frías que obligan a hablar cerca del fuego, donde los relatos se repiten hasta volverse parte del paisaje, y en ese paisaje el nombre de Pedro Pablo Atusparia queda como una cicatriz que también es señal. Aquí, una vez, la voz le ganó al papel, aunque fuera por un instante, aunque el precio fuera terrible,